Bueno, Arratsalde León, vamos a hablar de cómo una ciencia ayudó a ganar una guerra, a pesar de que haya distintos avances científicos que hayan colaborado en distintos conflictos. Yo estoy pensando en una muy concreta, y para eso lo primero que necesito es que el público sepa de cuál estoy hablando. Para empezar, es una que tuvo impulso en 1939 y se desarrolló sobre todo en Inglaterra, y esto va a ser muy importante para la tesis que voy a defender a lo largo de la charla. Otra cosa es que surgió como una necesidad, y uno de sus precursores, de sus primeros precursores, se llamaba Paul Fitch. También diré que es una ciencia de segundas, y esto pasaré a explicarlo después. Y por último, y creo que es la pista más grande para saber de qué ciencia hablo, es que está adaptada al cuerpo humano. Es el cuerpo humano como criterio de diseño. Por lo tanto, es posible que ya haya alguien que haya adivinado que voy a hablar de ergonomía. Ergonomía no es hacer asientos ergonómicos que se adapten bien a la forma del cuerpo, no. La ergonomía como ciencia lo que trata es de hacer máquinas que ayuden a ser de uso humano, es decir, primero surgir una invención y luego hacerla útil para que una persona la use y para que tenga éxito en el empleo. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver un poco del contexto histórico. En el siglo XX hubo dos guerras mundiales y se usaron por primera vez aviones en conflictos bélicos. El avión es una máquina muy compleja, requiere mucha concentración en su uso y no es baladí. Ahora explicaré esto, será el eje central de la charla. Además, por las guerras había masificación de producción en las fábricas y se dieron cuenta por primera vez de que no todo el mundo valía para trabajar sus 18 horas en una fábrica produciendo como locos munición, armas o otra serie de cosas. Y fruto de ello fue gracias a las investigaciones de Frederick Taylor, quien dio lugar al Taylorismo y a la cadena de producción en serie. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que, ¿qué tiene que ver con los aviones? En 1903 los hermanos Wright hicieron el primer vuelo. Sin embargo, una vez descubierto el vuelo, lo que había que aprender ahora era a pilotar. Y me explico. En eso, que es de 1910, no se puede volar bien. El motor está atrás, está sin cúpula, ahí te comes todos los bichos, eso no está bien para volar. En la siguiente foto, aunque venga aquí mismo el inventor de ese cacharro, de ese avión, tampoco se puede volar, porque no se ve nada. Y no digamos nada en este. Ese es un bombardero de 1917, creo, y tampoco ahí no se puede volar, porque no se ve nada. Está el radiador tapando toda la visión central del piloto. Ha llovido mucho hasta que llegamos a esto. Ese es el Spitfire de 1940 y es el avión principal del ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se le conoce por eso. Entonces, aquí vemos que hay una cúpula de cristal, el motor está delante para eliminar los ruidos en lo posible, ha avanzado mucho. Entonces, la ergonomía se puede aplicar a los aviones de manera muy dispersa, pero yo me voy a centrar sobre todo en hablar de cómo se procesa la información, es decir, cómo la ergonomía ha ayudado a que los pilotos entiendan qué información tienen que recibir del avión para centrarse propiamente en el vuelo y no en otras cosas. Ahora me explicaré un poco más. Entonces, esto empezó de manera importante en la década de los 20, donde ya se empezaron a hacer algunos estudios de cómo afectaban las reacciones del piloto cuando el avión se giraba, se ponía boca abajo o lo que sea. También hubo otro estudio muy importante, más bien fue un hito en 1929, ya que un señor consiguió volar más de 500 kilómetros mirando solamente las agujas, las brújulas, el panel de instrumentación que tienen en los aviones. ¿Esto es importante? Bueno, hasta 1918 los ingleses volaban entre las nubes y de noche sin instrumentos o solo con un par. Les iba muy mal. De hecho, de esa época es famosa la expresión que de noche solo vuelan los búhos y los imbéciles. Entonces, por una cosa o por otra, el caso es que el gobierno británico estandarizó en sus aviones esto. Esto se llama Basic Six, es una configuración de aviones que ha llegado hasta nuestros días. Esto funcionaba bastante mejor que lo que tenían otros países, sobre todo
el eje nazi. Tiene información muy resumida y en el centro de la cabina del piloto. El gobierno británico la adoptó en parte gracias a investigaciones o estudios como los que hicieron William Ocker y el anterior estudio de giros y cómo reacciona el piloto. Los alemanes no hicieron esto. Entonces, otro hito importante fue en 1943, este teniente, Alphonse Chapanis, fue llamado a una reunión con su superior y el superior le dijo, oiga, estamos detectando que la mayoría de pilotos de esos aviones que aparecen ahí se estrellan al aterrizar, ¿qué pasa? Y después de investigar un poco, se dieron cuenta de que había dos botones, uno era el de sacar las ruedas para el aterrizaje y otro era el de alas retráctiles, y se confundían. Normalmente pulsaban el de las alas retráctiles. ¿Por qué? Porque tenían la misma forma, tamaño, textura, color y estaba uno al lado de otro. Eso confundía mucho, pero no era el único fallo. Otro fallo era que a la hora de manejar el avión hubiese movimientos antinaturales. Por ejemplo, imaginemos que el avión quiere cabecear, quiere ir hacia adelante. Lo más normal sería una palanca que hubiese que hacer así. Pero es que en aquella época se hacía así. Igual, ese movimiento no es natural, no había que hacer movimientos así. O había botones que por las fuerzas G se desactivaban. O también había secuencias de mandos no lógicas o mandos demasiado rígidos. Es decir, podría ser que un volante fuese muy duro. Ya para entonces ya se ha podido estrellar. ¿Era importante esto? Bueno, llevaba estadísticas así. Solo el 10% de los pilotos que hacían 30 viajes en bombarderos sobrevivían. 70% de accidentes atribuidos a errores humanos. Y así sin parar. Entonces, ¿qué pasó? De una forma o de otra, ya sea por acierto o no, los aliados confiaron en esta ciencia. Colaboró en mayor o menor medida, tanto como otras ciencias, a ganar una guerra. Pero el caso es que el ejército que apostó por una ciencia ayudó a ganar esa guerra. Los nazis no le hicieron mucho caso a esta ciencia, realmente sí que intentaron hacer algo, pero usaban protocolos mal en los experimentos. No usaban experimentos con voluntarios, sino con gente, tú y tú, venga, venís a hacer eso. Y eso no tiene ninguna validez científica. De hecho, si se busca bibliografía de ergonomics, sobre todo se encuentra bibliografía de anglosajones y americanos, no de alemanes. Además, esto no es palabrería. Esto de la ergonomía no es bla, 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 hay que concentrarse. No, realmente la carga mental de los pilotos se puede medir gracias a la tensión arterial, a la frecuencia cardíaca, al ritmo de respiración de los pilotos, etc. Hay una escena bastante famosa en la historia, que sí que es verídica, que Göring, que era un alto comandante del ejército alemán, dijo a algunos oficiales, bueno, ¿qué necesitáis para ganar a los ingleses en el aire? Y uno dijo, pues yo quiero mejores motores y más potencia de tiro. Y otro dijo, pues yo quiero un escuadrón Spitfire, que es realmente el avión que ayudó a ganar esta guerra. También otra situación graciosa era que al principio había alarmas visuales. Cuando se rompía algo, saltaba una luz. Era muy lento, no lo veían. Entonces pasaron a alertas sonoras. Al principio, las alertas sonoras eran de voces masculinas, pero se dieron cuenta de que eso tampoco funcionaba. Y los ingleses terminaron, en algunos casos, por poner en la alerta sonora las voces de las propias mujeres o hijas de los pilotos que volaban ahí. Queda muy glamuroso en inglés, Tom, engine 2, algo así, pero en castellano no suena nada glamuroso. Manolo, ¿qué pasa con el motor 2? En fin, todo era esto, muchas gracias. Una ciencia ayudó a ganar una guerra en mayor o menor medida, pero el ejército que apostó por ella la ganó. Muchas gracias.